Bueno, como les había comentado, vamos a hablar un poco sobre el tema de salvaguardas y co-creación en entornos culturales multidimensionales. Es un placer enorme, reitero, estar con ustedes por acá. En el ciclo de seminario que hemos tenido, hemos corrido con mucha suerte con profesionales de alto perfil y alto estándar, y hoy vamos a aportar nuestro granito de arena también en este sentido. Básicamente vamos a hablar un poquito sobre el tema de los emprendimientos en la producción de arte en un ambiente industrial 4.0. Vamos a hablar un poquito de espacios híbridos, de vitalidad de esos espacios híbridos en un escenario cuántico, y básicamente los desafíos y los escenarios que los artistas, los emprendedores, las empresas tienen en este escenario tan cambiante. En general, a mí siempre me gusta comenzar las presentaciones con una serie de preguntas que lo que intento es lanzar dudas, lanzar ideas para que podamos pensar de forma común. Para nada esto es un asunto terminado, ni es un asunto donde las soluciones están dadas, sino se van llegando a las soluciones de forma co-creadora, de forma de trabajo en equipo. En primer lugar, cómo asumir el escenario cuántico en la producción de arte. Estamos hablando ya de un desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas. Básicamente estamos hablando de los metadatos, estamos hablando de ambientes industriales postcontemporáneos. Siempre me pregunto si es factible promover el espíritu emprendedor y creativo en la producción cultural y artística a través de la innovación y el aumento de destrezas gerenciales, muchas de las cuales a los y las artistas noveles muchas veces son escasos, ¿no? Este tipo de destrezas. ¿Qué retos se imponen para las instituciones, los artistas y los emprendedores en el ámbito cuántico? O sea, un ámbito de vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas, de desarrollo industrial, básicamente de toda esta variable informática, toda esta variable de las ciencias exactas, físicas, matemáticas, cómo incide eso en la vida cotidiana de los artistas. Entonces, básicamente es hablar seriamente sobre estos temas, poner una serie de perspectivas y sobre todo valorar la evolución de perspectivas de temas para los artistas, ¿no? Básicamente, y los colectivos creativos. Bueno, entonces estamos hablando de un escenario de un mundo digitalizado, interconectado vertiginosamente. O sea, ya se ha superado la idea de la presencia física o sea, en las personas. Recientemente hemos visto conciertos multitudinarios que se han originado en una sede y lo han visto en tiempo real millones de personas, y esto es gracias a estos avances vertiginosos de la tecnología. De producciones culturales con enfoques sectoriales donde se asume la necesidad de relaciones mercantiles, o sea, de la mediación del mercado para poder realizar este arte, con conceptos como territorio, espacio físico y espacio digital. O sea, hay batallas campales para dominar los espacios físicos, pero sobre todo ya para dominar los espacios digitales que están en un constante crecimiento internacionalmente hablando. Una financiarización del arte y la producción cultural, donde se ha superado hace tiempo ya la lógica de subsidio y mecenazgo clásico, que no significa que haya desaparecido, todo lo contrario, lo que se ha formulado, se ha reformulado con nuevas formas de manifestarse. Entonces, ese es un escenario básicamente que las industrias culturales, que a su vez tienen que desarrollarse, tienen que funcionar y tienen que dar cabida a los artistas, a los y las artistas existentes, y sobre todo también a las personas que están emergiendo en el mundo del arte. Pero también, si vemos toda esta idea de la gestión de procesos culturales que ha superado la lógica formal o la lógica, vamos a decir, empresarial clásica y se ha convertido en análisis como sistemas complejos y sistemas adaptativos con una cultura industrializada y de amplio acceso, mediada por el mercado, como les he comentado, lo que presupone la asunción de técnicas de negocio contemporáneas muy sofisticadas, financiación, diseño, redes sociales, etc. En definitiva, una innovación muy grande que las empresas y los emprendimientos culturales están teniendo hoy por hoy, lo que lleva básicamente también a asunción de riesgo, ¿no? A una estructura, una cadena de valor, una reconfiguración de todos estos fenómenos de las industrias culturales y creativas. O sea, lo que nosotros estamos viendo hoy en estos primeros 25 años del siglo XXI, una reconfiguración de las industrias culturales que como sabemos es un concepto de más de 100 años, que
que no vamos a hablar sobre él aquí, pero sí está claro que tiene una vigencia muy importante, sobre todo en esta reconfiguración industrial o postindustrial que estamos teniendo. En definitiva, hay cambios en el modelo de acumulación que ha afectado a la economía en general, pero sobre todo también ha afectado la forma en que la producción de arte tiene lugar. Entonces, hay una perspectiva cuántica que no quiere decir, esto no supera la idea de la metáfora, no estamos hablando de lo cuántico, ya ustedes seguramente en los anteriores seminarios lo pudieron ver, que no solamente estamos hablando de una metáfora aquí, sino de cuestiones concretas, a partir de esos 4 elementos de lo que significa la perspectiva cuántica que tiene que ver con el entrelazamiento, la superposición, la incertidumbre y la incidencia del observador, cómo esto nosotros estamos llevando al mundo de la gestión de los procesos culturales y creativos. Y básicamente cuando hablamos de entrelazamiento nos referimos a fortalecimiento de redes creativas mediante alianzas estratégicas entre artistas, emprendedores, instituciones, etc. Cuando hablamos de superposición nos estamos refiriendo a identidades multifacéticas de individuos, comunidades, valores simbólicos y estéticos diversos. Cuando hablamos de incertidumbre, es un proceso y un concepto muy útil, más allá incluso de la cuestión cuántica. Hablamos de ciclos de producción de arte, o sea, como mismo la cuestión económica, la cuestión de los mercados, hay un nivel de incertidumbre muy grande, eso se asume también por el mercado del arte, que no es mercado de las artes visuales ni artes plásticas, sino el mercado básicamente de productos culturales, que habla también de esa incertidumbre de cómo son de las cambiantes preferencias del público, de los diferentes motores de la innovación tecnológica en el mundo del arte. Y el tema de la incidencia del observador, qué está pasando con los públicos, con las propuestas creativas, con las conexiones, con los gustos que se están formando, cómo se están rescatando gustos de épocas pasadas que parecían ya superadas y se están volviendo a tener. Si miramos en el entorno de la música, muchos grupos, vamos a decir, connotados, famosos, que hace 10, 15, 20 años se retiraron, hoy están retomando agenda, y esto tiene que ver también con esta formación lógica de los públicos nuevos que van emergiendo. Entonces, esta perspectiva cuántica tiene un impacto que supera la metáfora para la producción de arte. O sea, no es mezclar lo cuántico y hacer como una especie de un pie forzado que no funcione coherentemente, sino hay yo diría una lógica perfectamente describible de esta perspectiva cuántica en el tema de la producción de arte. Resumiendo esta parte, entonces, hay un peso sustancial de la producción de arte cultural en la creación de riqueza en los países, desde lo local, que es básicamente donde se tienen lugar los procesos culturales y artísticos. La aplicación de principios cuánticos a la industria cultural y creativa no se limita a una metáfora, como yo les había comentado, sino que ofrece un marco operativo concreto para navegar en la complejidad, la incertidumbre y la diversidad de este sector. O sea, yo creo que es muy positivo que el sector de la producción de arte a nivel internacional pueda contar y pueda asumir este marco operativo propio de los principios cuánticos para poder, vamos a decir, competir con otros sectores. Integra conceptos que sirven a los emprendedores creativos a gestionar mejor los riesgos. Esto es un tema muy importante, nosotros vamos a tratar también más adelante en esta presentación. Entonces, estas diferencias conceptuales nos sugieren que es menester de la ciencia, los artistas, los emprendedores, los gobiernos, los hacedores de política, básicamente, profundizar holísticamente sobre este particular. Estoy seguro que vamos a tener, en este caso, personas que nos expongan sus criterios, etc. Bueno, el emprendimiento, brevemente, un breve comentario sobre el emprendimiento en la producción de arte. A pesar de encontrar una definición, no es nuestra intención acá encontrar una definición del emprendimiento en la producción de arte, sí, pero sí parece ser que está la idea de la promoción del cambio de mentalidad global de lo que es el arte y de lo que significa los artistas para la sociedad contemporánea, incluido un esfuerzo para preservar cultura mediante el impulso de la innovación. Es decir, que si nosotros asumiéramos ese concepto de promoción cultural, promoción y preservación de las culturas desde la innovación, eso yo creo que se enmarcaría perfectamente lo que nosotros creemos que es el emprendimiento sobre arte. O sea, hay beneficios positivos, directos en la producción cultural, medibles, perfectamente medibles, y que esencialmente donde se buscan convertir bienes y servicios culturales desde la creatividad y el talento artístico a través de la gestión innovadora de la actividad cultural. ¿Cuáles podría ser entonces algunas de las complejidades en que se mueve el tema de los artistas? O sea,
muchas veces los artistas encaran su realización profesional desde situaciones concretas muy desiguales. Estamos hablando de desigualdades entre comunidades, entre regiones, entre países, entre continentes. Y esto yo diría que siempre hay una especie de posible solución. Y nosotros la entendemos a partir de la innovación en la producción del arte, de la idea de Schumpeter sobre el tema del proceso de destrucción creadora y la capacidad innovadora para propiciar nuevos ciclos de expansión y desarrollo. O sea, básicamente eso es lo que habla la idea de Schumpeter sobre la innovación y su impacto positivo en los modelos de negocio y la gestión de la innovación. Entonces, en la concreta, ¿cómo estos emprendimientos culturales en este escenario más complejo, industrial, etcétera, yo diría con mucho datos, mucho metadatos, muy sofisticado, vamos a decirlo así? Bueno, en primer lugar con más prácticas, más trabajo en equipo, más profesores con roles de entrenadores, que pueda tratar tópicos como la gestión de personas, el proceso emprendedor, el ecosistema emprendedor, etcétera, donde que estudie las cuestiones de mercado, que estudie el cómo, los procesos creativos de la producción, etcétera. Entonces, básicamente ese ecosistema emprendedor y las interacciones que se manifiestan en él, que habla de los roles, el liderazgo, el entorno geográfico, espacial, dinámico, etcétera, que pueda llegar a favorecer el éxito de los emprendimientos. Estamos hablando entonces de estos elementos. Ahora, ¿en qué ambiente concreto esta idea de los emprendimientos, esta idea de la destrucción creativa schumpeteriana? Bueno, es un ambiente industrial 4.0, como seguramente ustedes conocen. Estaríamos hablando de manufactura inteligente, estaríamos hablando de Internet de las cosas, cómputo móvil, la nube, la Big Data, los sensores inalámbricos, los sistemas ciberfísicos, entre otros, todo esto que tiene un impacto ya concreto de la inteligencia artificial, básicamente, como todos conocemos, que tiene un impacto concreto ya en la vida cotidiana, en la industria, del comercio. Esto también está impactando la producción de arte de una manera bastante importante. Y entonces nos preguntamos quiénes son los principales mercados o los principales, vamos a decir, beneficiarios de estas posibilidades. Hoy todavía eso no está lo suficientemente democratizado a nivel internacional. Entonces, las empresas a nivel internacional están transitando hacia arquitecturas tecnológicas que permitan alcanzar mayores niveles de integración, de sofisticación, más eficiencia en la cadena de suministro, lógicamente con menor tiempo, menor costo, más niveles de ganancias superiores. Entonces, este panorama impone una reconfiguración del trabajo y del trabajo artístico, especialmente en entornos laborales, para tomar la ruta del aumento de la productividad del trabajo. Ahora, esto es muy complejo, ¿Cómo hablamos de aumentar la productividad del trabajo en el arte? Esto no es, esta presentación no es, el objetivo no es hablar de esto, pero no hay dudas de que el tema de la productividad del trabajo en el arte es muy complejo y tal vez podamos ir hablando. Entonces, este es el ámbito de los artistas, de los emprendedores, de los empresarios. Básicamente, ¿cuáles serían las vías para poder insertarse, generar iniciativas que se puedan articular con organizaciones de vanguardia en metadatos, software, etcétera, biotecnología incluso, de forma que se puedan descifrar rutas tecnológicas novedosas? Entonces, volviendo a la producción de arte y a los artistas, muchos artistas encuentran trabajo como artistas en contextos no artísticos. Esto es un poco complejo, ¿no? En forma inter y transdisciplinaria, lo que los obliga a buscar herramientas para convertir sus oportunidades en emprendimientos vigorosos. O sea, al principio hablaba un poco de las destrezas y habilidades gerenciales de los artistas, de los emprendedores, la necesidad de que se pueda avanzar en esto. Entonces, el objetivo esencialmente es conectar su producción con las estructuras de generación de valor, o sea, que incluye las redes de comercialización, redes de consumo y cómo desde esta gestión cuántica sofisticada, contemporánea, etcétera, nosotros podemos acceder básicamente a mejores oportunidades para el arte. Sin embargo, estos esfuerzos de artistas, de emprendedores en el sector de la cultura, cuando están conducidos, o sea, esos emprendimientos cuando son conducidos directamente por artistas, todavía no logran en su gran mayoría, estoy seguro que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, cuando los artistas están en este mundo de la gerencia, no pueden conseguir todavía convertir a consumidores habituales en demandantes sólidos. O sea, todavía en este tema hay mucho que avanzar y yo creo que esta cuestión cuántica, este método cuántico que tiene que ver, como les hablaba, de superar la metáfora física y llevarla a la concreta, a nuevas formas más sofisticadas de gestión,
podría entonces convertir a esos participantes, consumidores habituales, en demandantes sólidos de la producción de arte. Quisiera entonces comenzar a hablar un poquito sobre el tema de los espacios híbridos. Hemos ido de los conceptos generales, hemos hablado del ecosistema emprendedor brevemente, y ahora me gustaría mucho introducir el tema de los espacios híbridos o comentar un poco el tema de los espacios híbridos, que son espacios de co-creación de grupos, básicamente un territorio de experimentación y construcción colectiva entre actores diversos, donde pueden haber emprendimientos, pymes, artistas, creadores, etc., que con propuestas económicas desde la creatividad incrementan el desarrollo inclusivo y contribuyen a la vitalidad de la comunidad. Hace un tiempo yo les decía, hace un rato les decía, la importancia de que el arte se manifiesta en espacios concretos, en espacios locales, comunitarios concretos. Bueno, los espacios híbridos son elementos que nosotros hemos tal vez estudiado un poquito y entendemos de su importancia no solamente para el arte, sino para el proceso de desarrollo en su conjunto. En estos espacios híbridos se desarrollan actividades de diversa índole, donde pueden encontrarse personas de características muy diferentes, que asumen una fisonomía diferente en función de los acontecimientos, de las diversas formas de gestión. Los espacios híbridos son muy inclusivos, ahí no hay... Yo creo que es uno de los espacios donde menos discriminaciones pueden llegar a haber en una funcionalidad coherente y lógica de este espacio. Entonces, también a su vez, cuestión muy importante, permite una contención de los costos y una maximización de las consecuencias sociales positivas, ¿no? Entonces, en este sentido, esos espacios híbridos que son territorios de experimentación son muy, muy importantes. Por ejemplo, algunos ejemplos: centros difusores, considerados espacios modernos para la democratización de la cultura y por ende el consumo cultural, centros generadores, conocidas como instituciones dinamizadoras y agitadoras de la cultura y el pensamiento. Estas son formas de expresión de esos espacios híbridos. Espacios de ocio, ciudades de cultura y de las artes, etc. O sea, hay muchas cuestiones. Ahora, estos espacios híbridos necesitan estar vivos, necesitan tener una especie de soporte material que los ayude de cierta forma a sostenerse en el tiempo y que las ideas que de ahí emanan se conviertan en hechos sociales, en hechos culturales y también en hechos de rentabilidad, apoyados por rentabilidad, base rentable. Y el concepto que nosotros hemos estado trabajando en los últimos tiempos es el concepto de vitalidad cultural. O sea, espacios híbridos, vitalidad cultural, que no es más que la evidencia de crear, difundir, validar y apoyar las artes y la cultura como una dimensión de la vida cotidiana de la comunidad. O sea, cuando nosotros hablamos de vitalidad estamos hablando de una evidencia que se pueda palpar de que se da un apoyo concreto a estos espacios creativos. Es una opción que captura las gamas de actividades artísticas y culturales que las personas valoran como el evento clave de su satisfacción espiritual y permite avanzar en la introducción, en la expansión de otro concepto importante que nosotros consideramos, que es llamado distrito cultural. Muchas veces se conoce por otros nombres, etc. A mí me gusta mucho el concepto de distrito cultural, que para mí es un espacio no solamente espacialmente identificable, sino también muy amplio, vamos a decir, muy descentralizado, etcétera, desacralizado de cierta forma. Entonces, hay una serie de indicadores donde nosotros, y tal vez esto le pueda servir, al menos yo desde mi experiencia acá en Cuba tuvimos una oportunidad, un pequeño equipo de colegas y yo, de aplicar esta metodología, una metodología que creamos para medir vitalidad cultural en espacios híbridos, que tenía básicamente, aquí se los propongo brevemente, 4 indicadores. Esto está muy conectado porque esto va también a esto que le decía, a este tema de la gestión cuántica, que es muy sofisticado. Una dimensión de apoyo y soporte con un grupo de indicadores, una dimensión de oportunidades, de participación y sobre todo lo que más nos interesa, de progreso hacia el impacto esperado. O sea, nosotros muy importante el tema de la percepción, de la funcionalidad de estos espacios, de los beneficios económicos, de la sostenibilidad ambiental. Y en este sentido yo creo que es importante que yo se los trajera al menos acá. Bueno, estos conceptos en definitiva permiten responder a la cuestión de cómo el arte y la cultura afectan las condiciones de los vecindarios, de las comunidades, etc. Y la dinámica comunitaria, ¿no? Atendiendo a la condición del arte como catalizador de esas condiciones. Y además, las capacidades de generar de estos espacios híbridos cambios positivos en el ámbito socioeconómico. Entonces, unido a esto,
fíjense cómo vamos de esta cuestión general de industria creativa, esta cuestión general de lo cuántico, en los espacios híbridos, la vitalidad cultural, y a mí me gustaría introducir el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, porque son elementos muy conectados que yo pienso que pueden articularse correctamente con esta gestión cuántica, porque es también muy participativa, muy inclusive, muy rigurosa. Y sobre todo muchas de las fuentes de financiamiento hoy en el mundo, financiamiento climático esencialmente, tiene un sistema de condicionamientos para otorgar créditos, préstamos, etcétera, grants, etcétera, que pasa también por la salvaguarda, y quería traérselo. Bueno, básicamente las salvaguardas ambientales y sociales como herramientas para estos emprendimientos culturales en espacios híbridos y en escenarios cuánticos son condiciones necesarias para acceder al financiamiento. Es un sistema de herramientas basado en el principio de prevención-precaución, o sea, siempre adelantándonos, con una lógica de anticipar riesgos desde etapas tempranas de formulación de proyectos, con control de externalidades negativas, inesperadas y esperadas. El tema de la incertidumbre también, aquí es uno de los 4 elementos de lo cuántico. O sea, en la salvaguarda va mucho el tema del control, en el mejor de los grados posibles, de la incertidumbre. Y apoya la gestión es una forma de gestión adaptativa muy importante que se articula con la gestión cuántica. A mí me gusta mucho. O sea, hay un procedimiento aquí que es un diagnóstico ambiental y social. O sea, yo pienso que perfectamente, sin que sea una camisa de fuerza, yo creo que los emprendimientos, los emprendedores, las empresas, los artistas podrían perfectamente utilizar este procedimiento. Yo se lo muestro acá. O sea, un diagnóstico ambiental y social que tiene que ver con un principio de normas, de principios y estándares, identificando riesgos sociales y ambientales, determinando esa categoría de riesgo, bajo, moderado, sustancial, alto, determinando el nivel de evaluación y gestión social, identificando responsables y completando una plantilla que se provee en este sentido. Yo creo que el procedimiento de salvaguarda es muy importante para la gobernanza de estos espacios híbridos y para la gobernanza también, yo diría, de esta gestión cuántica esencialmente. Y finalizando esta cuestión de salvaguarda, es un banco de gestión ambiental y social, donde nosotros estableceríamos una descripción del proyecto, un contexto concreto, socioeconómico, ambiental, tecnológico, con legislaciones, con políticas, con mecanismos. Es muy participativo, muy horizontal, porque le permite a los posibles, a los actores clave, a los posibles beneficiarios, e incluso a personas que son ajenas, reclamar y quejarse si hay un grupo de acciones de estos proyectos o de estos emprendimientos que le afectan negativamente. Entonces pasaría a la detección de riesgos, a la evaluación de los riesgos y a la descripción de esos riesgos. Entonces, yo pienso entonces que podríamos comenzar a conversar sobre el tema de las complejidades para la inserción en este mundo 4.0. Ya hemos hablado de salvaguarda, ya hemos hablado de estos espacios híbridos, de la vitalidad, de los indicadores, y entonces yo diría que esto es un poco hacia adentro del espacio híbrido, o sea, de cómo se puede manifestar la gestión concreta de estos espacios y de los emprendimientos culturales básicamente. Pero ahora me gustaría ver cómo conectar o cuáles son las complejidades fundamentales para conectar estos espacios híbridos y estos, vamos a decir, sitios de co-creación en este ambiente 4.0. En primer lugar, tener en cuenta las fallas de crecimiento económico que puede estar presente en todos los países, incluso desde los más avanzados. Hay un grupo de variables que nos dan las fallas o los éxitos de crecimiento económico en términos de creación de empleo, en términos de Producto Interno Bruto, etcétera, en términos de empleo, etcétera. En segundo lugar, las relaciones singulares entre las empresas públicas y los emprendimientos privados. Esto en todos los países tiene una forma de manifestarse diferente. El tema de las infraestructuras y de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Esencialmente, hace un rato hablaba de quienes en este punto están accediendo a estas posibilidades tecnológicas de última generación. Todavía les puedo decir que una gran parte de los productores de arte no pueden acceder, tienen que moverse hacia los principales centros económicos. Entonces esto es importante también. Y las fuentes de financiación, que le hablaba en la sección anterior de salvaguarda, que podría ser una especie de, yo diría, opción, ¿no? Que se pueda mirar desde el arte, desde la producción de arte, desde la producción cultural, a fuentes de financiación específicas de cambio climático, incluso del tema de la mitigación y de la emisión de gases de efecto invernadero. Parecería que no, pero yo le veo mucha
mucha relación al tema de la producción de arte y a los esfuerzos que está haciendo, yo creo, la humanidad hoy en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí podríamos pensar. Entonces, en la gestión cuántica, lo primero que hay que decir es que hay que innovar. O sea, estamos condenados, los artistas, los emprendedores, los espacios híbridos, las empresas, tienen que innovar. Y estamos hablando de las empresas asociadas al arte, básicamente. Esto parecería un perogrullo, una cuestión lógica, sí, si no innovan, claro, pero yo diría para estas entidades públicas, privadas, personas, etcétera, asociadas a la producción de arte es muy importante. ¿Por qué? Porque el arte todavía conserva muchas formas precapitalistas. O sea, todavía un pintor le pinta pinta un cuadro o pinta cualquier cosa en la naturaleza muerta para regalárselo a alguien o por encargo. O sea, esas son formas precapitalistas que todavía funcionan. Si nosotros miramos de dónde salió esa disciplina de la economía y la cultura, hablamos de que es el teatro en los Estados Unidos en la mitad del siglo XX. O sea, cómo ese sector no se movía al mismo ritmo de crecimiento económico que la gran industria maquinizada de los Estados Unidos en esta etapa. Así que en el mundo del arte tiene su significación compleja. Bueno, entonces esta gestión cuántica básicamente va impactando en la filosofía de gestión que traslada las leyes de la mecánica cuántica al ámbito social. Esto podría ser yo diría una especie de resumen. La fragmentación y especialización del proceso productivo, el mercado laboral flexible, el llamado freelanceo, o sea, los artistas independientes. Aquí es un elemento importante el tema de los gobiernos a nivel de base, o sea, las autoridades a nivel de base, totalmente involucrados. Yo siempre sostengo no tolerar, sí coliderar, o sea, hasta que estos gobiernos locales bien descentralizados no colideren este tipo de emprendimiento, este tipo de ideas, no marchan al ritmo deseado. Contextos estéticamente atractivos, alta densidad de consumo especializado. Yo pienso que estas son cuestiones que no se pueden perder, porque estamos hablando del mercado del arte, estamos hablando de mercados artísticos, estamos hablando de producción de arte y la variable estética aquí es muy importante. Hemos estado trabajando y hemos visto cómo muchos artistas, por ejemplo, de las artes plásticas, sí hoy se preguntan, muchos, tal vez algunos de los que nos están observando en el seminario son expertos, conocen un poco el mercado del arte, pero muchos artistas hoy se preguntan por qué las obras de arte cuando se venden, o sea, las pinturas, básicamente las artes visuales cuando se venden, muchas veces no están respondiendo esos altos niveles a criterios estéticos, sino están respondiendo a otro tipo de criterios extra estéticos, extra culturales. Bueno, esto es importante también. La condición de continua novedad en el diseño o contenido del producto o servicio, o sea, esto es muy importante. La visión sistémica, el holismo, la autoorganización, que son elementos absolutamente de la cultura cuántica, vamos a decir, de la gestión cuántica, y la adaptabilidad, la fluidez, el capital social, etc. O sea, básicamente como elementos tenemos que innovar, y para eso yo creo que es importante, hace un rato hablaba del tema de los distritos culturales, o sea, de su identificación desde procesos básicos de la identificación de los distritos, la selección de las actividades, yo diría de la importancia de estos elementos. Yo creo entonces que es hora de ir resumiendo, porque seguramente vamos a tener un feedback de las personas que nos acompañan, y me gustaría brevemente hablar de los retos, ¿no? En primer lugar, superar los efectos de las condiciones económicas internacionales. Estoy hablando de reformas fiscales donde existan, estoy hablando de proteccionismo que está a la orden del día hoy, estoy hablando de mercado de divisas, etc. El tema de las capacidades tecnológicas para las industrias, o sea, cómo esto se ha descentralizado, cuánto se está destinando por parte de los países a las capacidades tecnológicas en términos de estos elementos de la Big Data, estos elementos de la computación cuántica, etc. Yo creo que aquí es muy importante el tema de las capacidades tecnológicas de los países, de las regiones, de las comunidades, o sea, cómo esto se está observando, ¿no? A nivel internacional. El tema de los marcos regulatorios y legales, o sea, hasta dónde, al parecer, de la cuestión cuántica hay una intención, sobre todo de los principales países, Estados Unidos, Europa, etc., de dejar hacer un poco del laissez-faire con el tema cuántico y después regularlo. Pero bueno, de todas maneras, esto tiene sus pros y sus contras. El tema del alcance y límites de las relaciones comerciales entre los países, o sea, por ejemplo, para las condiciones de Cuba, que es donde yo vivo, donde me desempeño, el tema de las relaciones con Estados Unidos es muy importante, y en este sentido
cómo ya sea Europa, ya sea África, ya sea Asia, América Latina, etcétera, también tiene que el alcance y los límites para sus mercados y sus mercados metas regionales naturales, vamos a decirlo así. Las sinergias en el sector de los sectores que más avanzan, por ejemplo, podría hablar cómo este sector se conecta en países donde el turismo es muy importante, o donde la industria es muy importante, o donde, vamos a ver, el tema de la construcción es muy importante. Estamos hablando cómo, si son economías muy terciarizadas, qué es lo que está pasando y qué oportunidades tiene la producción de arte para poder avanzar en este escenario. Y básicamente una pregunta que tal vez ustedes se hacen: ¿tiene lugar el sector de las industrias creativas, el sector de la producción de arte, etcétera? En este escenario técnico 4.0, cuántico, en este escenario de la Big Data, ¿tiene la producción de arte un lugar asegurado en la estrategia de desarrollo de los países? Yo creo que no todavía, pero aquí se podría discutir. Entonces, estos son los elementos que quería traerles. Estoy dispuesto a que conversemos y bueno, ahí seguramente van a tener nuestro contacto para poder nosotros seguir la conversación. Muchas gracias y un placer.